Spanish Talks Café. Escucha, aprende y habla español con confianza. ¿Quieres entender mejor el español? Este audio es para ti. No necesitas traducir. Solo escucha con calma y disfruta. Poco a poco, todo será más fácil de entender. Comencemos. ¿Prefieres tener pocos amigos o muchos amigos? Prefiero tener pocos amigos, pero buenos y sinceros. Para mí, la calidad es más importante que la cantidad. Me gusta salir y hacer cosas interesantes con mis amigos. No necesito tener 1.000.000 de amigos, como dice la canción, porque no tengo demasiado tiempo libre. Para mí, tener amigos significa compartir tiempo y hacer actividades juntos. No me gusta tener una lista enorme de amigos virtuales. Me gusta tener muchos amigos porque soy sociable. Me encanta salir con diferentes personas y conocer gente nueva. Yo creo que cada persona tiene intereses diferentes y eso es muy interesante. Además, cuando tienes muchos amigos, siempre hay alguien disponible para hacer cosas de último minuto. Cuando tienes pocos amigos, a veces es difícil hacer planes porque casi todos están ocupados. Por mi parte, yo tengo pocos amigos, pero quiero tener más. No es bueno tener como 50 amigos, pero tampoco 5 amigos. Digo eso porque si tienes muchos amigos, no puedes darles tiempo de calidad. Y si tienes muy pocos amigos, es un poco aburrido. Cuando quieres hacer algo, te dicen que están ocupados o que no les gusta hacer eso. Por eso espero poder conocer más amigos. ¿Con qué frecuencia ves a tus amigos? Normalmente veo a mis amigas 2 veces al mes. La mayoría de ellas trabaja mucho y tienen hijos. Por eso, durante la semana, están ocupadas con el trabajo y la familia. Pero nos enviamos mensajes o audios por WhatsApp muy seguido. Ver a mis amigas con poca frecuencia también tiene algo positivo. Nuestros encuentros son muy emocionantes porque tenemos muchos temas de conversación. Yo veo a mis amigos casi todos los días. Tengo muchos amigos en mi barrio, por eso casi siempre los veo cuando salgo a trabajar o cuando llego a casa. Además, tengo varios amigos en el trabajo. Siempre almorzamos juntos y a veces tomamos una cerveza durante el happy hour. También tengo 2 amigos en otra ciudad. En ese caso, hablamos por teléfono o nos enviamos mensajes una vez por semana. Ver a mis amigos con frecuencia es muy bueno para nuestra amistad. No veo a mis amigos con mucha frecuencia porque trabajo mucho. Normalmente los veo una vez al mes o en ocasiones especiales. Por ejemplo, en los cumpleaños, en días festivos como el Día del Trabajo, el Día de San Valentín o en fiestas de Año Nuevo. A veces, organizamos una cena entre amigos. Y claro, nos mantenemos en contacto gracias a las redes sociales. Para mí, no es necesario ver a mis amigos
con mucha frecuencia, pero sí es importante cuidar la amistad con frases bonitas y buena comunicación. ¿Qué te gusta hacer cuando estás con amigos? Depende mucho de la ocasión. En un día normal, nos gusta ir a un restaurante y comer algo delicioso, mientras conversamos. Cuando queremos tener nuevas experiencias, vamos a museos o a teatros. Y cuando queremos celebrar algo, vamos a un bar con buena música. En general, todo depende de nuestro estado de ánimo, de la ocasión y del tiempo disponible. Por mi parte, a mis amigas y a mí nos encanta hacer cosas diferentes. A veces vemos series o documentales en casa. Otras veces salimos a comer hamburguesas mientras conversamos. También nos gusta ir al cine y al teatro cuando hay algo súper interesante. Además, hacemos ejercicio juntas en el gimnasio o en el parque frecuentemente. Cuando estoy con mis amigos, nos fascina aprovechar el tiempo al máximo. Generalmente, hacemos actividades al aire libre, como salir a correr, montar en bicicleta o jugar un partido de tenis o cricket. Por supuesto, a veces simplemente vemos un partido juntos mientras tomamos algo. Nosotros tenemos gustos muy similares, por eso casi siempre hacemos lo mismo. ¿Prefieres salir con amigos o quedarte en casa? Depende del día, de mi estado de ánimo y de mis obligaciones. Si estoy cansada, prefiero hacer algo tranquilo, como leer y escuchar mi música favorita en casa. Si tengo mucha energía, prefiero salir con un amigo o amiga para hacer algo divertido. Otras veces estoy muy ocupada y necesito quedarme en casa para terminar todo. En general, intento salir para cambiar de ambiente y olvidar los problemas un poco. Yo prefiero salir con amigos porque me gusta socializar y estar activo. Para mí, pasar mucho tiempo en casa es deprimente y aburrido. Por eso, con frecuencia, llamo a mis amigos para salir y siempre acepto sus invitaciones. Además, cuando no salgo con amigos, salgo solo e intento conocer gente nueva. Me gusta hablar con diferentes personas y pasar un buen momento. Por mi parte, yo soy muy hogareña y tranquila. Generalmente, prefiero quedarme en casa. No soy aburrida, pero sí trabajo mucho y prefiero descansar y relajarme. Además, no tengo muchos amigos y por eso no salgo mucho. Eso no me hace sentir triste, porque mi familia vive cerca y es muy unida. Ellos siempre me incluyen en todas las actividades. Siempre puedo contar con mis padres, mis hermanos o mis sobrinos para divertirme. En tu opinión, ¿es muy importante tener amigos? Sí, en mi opinión, es muy importante tener amigos. Los amigos nos apoyan en los momentos difíciles
y también nos ofrecen momentos de felicidad. Cuando tengo un problema, siempre hablo con mis amigas y ellas me hacen sentir mejor. Además, me gusta salir a tomar un café y hablar por horas. Creo que la vida es más bonita cuando tienes buenas amistades. Yo pienso que sí es importante, pero cuando tienes buenos amigos. Hay personas que dicen ser tus amigos, pero cuando los necesitas, no están allí para ti. Los buenos amigos hacen la vida más divertida. Los malos amigos pueden causarte muchos problemas. Por ejemplo, si tus amigos solo quieren beber alcohol o fumar, tú podrías adoptar esos malos hábitos. Por eso, me gusta escoger bien a mis amigos. Para mí, es esencial. Como vivo sola en este país, necesito tener amigos para estar acompañada y no sentirme triste. Me encanta compartir experiencias, viajar juntos o simplemente hablar con alguien. Además, algunos amigos pueden ser mejores que los familiares. Por eso, siempre intento cuidar a mis amistades y ser una buena amiga para ellos. Antes de continuar, si este video te está ayudando, puedes apoyarme con un me gusta. No cuesta nada y ayuda mucho al canal. Y suscríbete para continuar aprendiendo español con nosotros. Continuamos. ¿Para ti es fácil hacer nuevos amigos? No, para mí es muy difícil hacer nuevos amigos. Soy una persona bastante tímida y no sé cómo empezar una conversación. Cuando conozco a alguien, no sé qué decir y me pongo nervioso. Si la otra persona me habla primero, me siento más cómodo. Por eso, casi siempre espero a que las personas me hablen primero. Es un defecto que no me gusta y quiero mejorar eso en el futuro. Sí, para mí es bastante fácil hacer nuevos amigos en mi día a día. Me gusta hablar con personas nuevas y escuchar diferentes opiniones. Por eso, cuando voy a una fiesta o a una reunión, siempre intento conversar con alguien. También hago preguntas y escucho con atención. Creo que tener una actitud positiva y espontánea ayuda mucho. Además, me gusta mantener el contacto para construir una amistad. Depende de la situación. A veces es fácil y otras veces no. Por ejemplo, cuando estoy en un ambiente tranquilo, puedo hablar con más naturalidad. Pero en eventos formales me siento un poco incómodo. Eso me pasa mucho, especialmente en la empresa donde trabajo. Mi familia y mis colegas siempre me dicen que tengo que salir de mi zona de confort y hacer un esfuerzo para interactuar con personas nuevas. Creo que tienen razón. Por eso estoy dando lo mejor de mí, poco a poco. ¿Qué haces para conocer nuevos amigos? Para conocer nuevos amigos, me gusta inscribirme en cursos grupales e ir a actividades culturales. Por ejemplo, me gusta ir a clases de yoga, pilates o baile. También me encanta ir a exposiciones, festivales y ferias.
En esos lugares siempre puedo conocer personas nuevas. Me gusta hacer preguntas sobre el clima o la comida para empezar una conversación. En mi opinión, es importante ser amables, respetuosos y mostrar interés. En mi caso, aprovecho mi rutina diaria. Por ejemplo, hablo con personas cuando estoy en un espacio de coworking, en el gimnasio o con mi compañero de viaje en el avión. También participo en actividades grupales de ciclismo y senderismo. Por supuesto, soy respetuoso y educado, y siempre evito hacer preguntas muy personales. Por ejemplo, pregunto, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Te gusta mucho este deporte? ¿Vienes mucho a este lugar? Cuando conocemos a nuevas personas, no es bueno hacer preguntas como ¿cuál es tu nacionalidad? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes pareja? Ese tipo de preguntas pueden sonar incómodas al principio. Actualmente solo uso aplicaciones porque puedo saber un poco sobre la persona primero. Además, solo hablo con personas que tienen información en su perfil y no solo fotos. No hablo con cualquier persona porque tuve una experiencia terrible en el pasado. Yo conocí a un chico en un parque y conversamos unos 10 minutos. Luego me pidió mi número. Él me llamaba para invitarme a salir, pero yo decía que no porque notaba algo extraño. Para resumir la historia, él me llamaba en modo anónimo y me acosaba o me insultaba. Yo tenía 19 años y no sabía qué hacer. Él hizo eso durante 2 años. Fue horrible. ¿Cómo sería un amigo ideal? Para mí, un amigo ideal es una persona sincera, habladora y divertida. Un amigo con quien puedo hablar por horas y reírnos de los problemas. Un amigo que me escucha con atención y respeta mis opiniones. Es muy lindo tener amigos así. Para mí, un buen amigo debe traer alegría y muchas emociones positivas a nuestra vida. Para mí, un amigo ideal es alguien responsable, maduro y con objetivos claros. Me gusta estar con personas que saben lo que quieren en la vida y trabajan para conseguirlo. También es importante que sea confiable para poder hablar con esa persona sin miedo. Me gustan las personas que me inspiran a ser mejor, a crecer y a llegar lejos. Para mí, un amigo ideal es una persona positiva, comprensiva y con un buen sentido del humor. Me gusta alguien que me apoya en momentos difíciles. Por ejemplo, cuando tengo un mal día, me escucha y me motiva. Alguien que ve la vida con optimismo y quiere pasar tiempo de calidad juntos. Por supuesto, es necesario que respete mi espacio y mis decisiones. ¿Tienes amigos de otros países? Sí,
Tengo amigos de varios países. Los conocí en mis viajes. Tengo 2 amigas en México, 5 amigos en Colombia, 2 amigos en España, otros 2 amigos en Italia y Francia, incluso en Asia. A veces es un poco difícil hablar con ellos por el idioma, pero tratamos de hablar en inglés. Es muy interesante tener amigos de otras culturas. Sí, tengo amigos de otros países. Nos conocimos por internet cuando estaba buscando personas para practicar idiomas. Actualmente, mantenemos contacto por redes sociales. Nos gusta conversar sobre cultura, gastronomía y noticias actuales. Ahora que tengo amigos en el extranjero, siempre me preocupo por ellos cuando leo o escucho malas noticias sobre esos países. La verdad, solo tengo un amigo en Brasil, pero me gustaría conocer a más personas. Trabajo demasiado y nunca tengo tiempo para viajar y conocer otros países. Pero leo mucho sobre otras culturas y es muy interesante. Estoy pensando en tomar clases virtuales o unirme a grupos de deportes. Creo que sería una gran oportunidad para hacer amigos de otros países. ¿Estás soltero o tienes una relación? Actualmente, estoy soltero. Estuve en una relación por varios años y no terminó muy bien. Por eso, ahora prefiero estar solo, conocerme mejor y enfocarme en mí. Por supuesto, me encantaría conocer a alguien especial y casarme en el futuro. Pero ahora creo que es importante estar solo y aprender de los errores. Estoy casada desde hace 10 años y la verdad, estoy muy feliz. Primero fuimos colegas, luego amigos y ahora somos esposos. Me gusta porque tenemos intereses similares y nos apoyamos mucho. Claro, a veces tenemos pequeñas discusiones, pero hablamos y seguimos adelante. En mi caso, me divorcié hace 5 años y ahora tengo una novia. Es una mujer bella, inteligente y tenemos muchas cosas en común. Me siento muy contento en esta nueva relación. Creo que aprendí de mis errores y esta vez elegí mejor. ¿Qué haces para enamorar a la persona que te gusta? A mí me encanta darle tiempo de calidad y demostrarle disponibilidad. Me gusta hacerla sentir que puede llamarme o escribirme en cualquier momento. También me gusta invitarla a hacer algo tranquilo, como caminar, comer algo o tomar un café. Cuando la veo, hablo poco y escucho mucho. Además, trato de tener conversaciones más profundas. Me gusta demostrarle que ella es importante para mí. En mi caso, me gusta demostrar interés con acciones simples. Por ejemplo, escucho con atención y hago preguntas sobre su vida. También me gusta invitarlo a salir. A veces envío un mensaje bonito durante el día. Por supuesto, me encanta usar ropa bonita y femenina en nuestras citas. Puede ser un vestido o una falda corta y algunos accesorios. También me gusta usar un poco de perfume. Me gusta demostrar interés
enviando mensajes bonitos o regalos. Por ejemplo, me encanta enviar un mensaje de buenos días o de buenas noches. A veces envío un ramo de rosas a su casa o le llevo una planta. Otras veces envío chocolates. Además, siempre hablo con ella con respeto y educación. También me gusta vestirme bien para nuestras citas. Me gusta hacerla sentir muy especial. ¿Te gustaría tener hijos? Sí, me gustaría tener hijos en el futuro. Pero primero, quiero disfrutar de la vida, tener un mejor salario y comprar un departamento. Después, quiero elegir al hombre correcto para ser el padre de mis hijos. Creo que ser padres es una gran responsabilidad y quiero darles a mis hijos todo lo que necesitan. La verdad, no estoy seguro. A veces pienso que sí, porque tener hijos puede ser una experiencia muy bonita. Eso dicen mis padres. Pero también necesitas tiempo, responsabilidad y mucho dinero. No tengo nada de eso ahora, y no sé si lo voy a tener en el futuro. Yo tengo un hijo de 20 años y no quiero tener más. Uno es suficiente, porque ser madre no es fácil. Es necesario tener tiempo, energía, paciencia y otras cosas más. Ahora él es independiente, me llama seguido y me visita con frecuencia. Eso me encanta. En mi opinión, ser madre es maravilloso, pero no es para todos. ¿Qué es lo más importante en una relación? Para mí, lo más importante es la confianza. Sin confianza, la relación no funciona. También creo que la comunicación es importante. Si algo no te gusta, debes decir lo que sientes y piensas y no callarlo. La confianza y la buena comunicación son la clave para una relación exitosa. Yo creo que la demostración de afecto y el respeto son esenciales. Puedes amar profundamente a alguien, pero si no lo expresas, la persona puede pensar que no la amas. También pienso que las parejas debemos respetarnos siempre sin importar el contexto. Muchos piensan que debemos ser respetuosos solo en los momentos buenos, pero no. Es necesario mostrar respeto incluso durante una discusión. En mi opinión, lo más importante es tener intereses en común, especialmente esos que no son negociables. Por ejemplo, la religión, la política, la forma de gastar dinero o el deseo de tener hijos. Pienso que es imposible que una relación funcione si tienen ideas completamente diferentes. Por ejemplo, a una persona le encanta ahorrar e invertir, y a la otra le encanta gastar cada moneda en bolsas de lujo. Una persona sueña con tener hijos, y la otra no quiere. Cosas así. ¿Eres celoso o celosa? Un poquito, pero solo cuando me dan razones. Creo que es normal sentirse celosa en ciertos contextos. Por ejemplo, imaginemos que estamos en la calle y mi pareja comienza a hablar con otra chica y le pide su número. Pero, en general, no soy celosa. Me gusta confiar en mi pareja. Antes era muy celoso, la verdad, pero con el tiempo aprendí que eso no es saludable.
Ahora ya no lo soy, y me siento orgulloso de eso. Confío mucho en la otra persona y, claro, ya no me gustan las personas celosas. No soy una persona celosa. Prefiero confiar en mi pareja y darle libertad. Las personas celosas demuestran inseguridad y falta de autoestima. Y yo tengo la autoestima por las nubes. Si algo me preocupa, pregunto. Si una persona no me inspira confianza, prefiero terminar la relación. ¿Qué opinas de las relaciones a distancia? Creo que son difíciles, pero posibles. Todo depende de los objetivos de la pareja. Además, es importante hablar todos los días y hacer planes para verse de vez en cuando. Yo tuve una relación a distancia por 3 años. Hablábamos por videollamada y nos visitábamos 2 veces al año. Fue una experiencia bastante positiva, pero terminó. Eso no significa que no funcionen. Conozco a otras parejas que sí han tenido éxito. En mi opinión, son muy complicadas. Necesitas mucha madurez, confianza y paciencia. Creo que el contacto físico es importante, como abrazar o pasar tiempo juntos. Por eso, creo que las relaciones a distancia no funcionan. En mi caso, prefiero estar con alguien de mi ciudad. Yo creo que pueden funcionar si hay un objetivo claro, como vivir juntos en el futuro. Si no hay un plan, es más difícil. Tengo amigos que tuvieron una relación a distancia y después se mudaron a la misma ciudad. Ahora están juntos y felices. Así que sí es posible, pero no es para todos. ¿Crees que la diferencia de edad es un problema? Yo pienso que la diferencia de edad no es muy importante en una relación. Lo más importante es la conexión emocional. He visto parejas con mucha diferencia de edad que son muy felices. Por ejemplo, Tommy Mottola y Thalía. Ellos tienen 24 años de diferencia y están felizmente casados por 25 años. Sí, puede ser un problema, sobre todo cuando la diferencia es enorme. Las personas pueden estar en etapas diferentes de la vida. Por ejemplo, una persona quiere salir y divertirse y la otra quiere quedarse en casa. Es común ver que algunas relaciones con mucha diferencia de edad funcionan, en casos de personas ricas o famosas, pero no es común ver eso en personas comunes. Bueno, yo creo que depende de cuántos años estamos hablando. No es lo mismo tener 10 años que 20 o 30 años de diferencia. Con una diferencia de 10 años, creo que la relación puede funcionar. Con 20 años, no, porque las personas tienen mentalidades y estilos de vida diferentes. No es bueno romantizar relaciones con diferencias muy grandes. Felicitaciones por quedarte hasta el final. Si este canal te ayuda a mejorar tu español, puedes apoyarme con un cafecito en Buy Me a Coffee o uniéndote a los amigos del café. Además, puedes acceder a las transcripciones en PDF para leer y escuchar y practicar a tu ritmo. Los enlaces están en la descripción. Soy Sofía,
tu profesora de español. Gracias por acompañarme.